nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, gracias al Señor por la oportunidad que nos concede una vez más de estar en su divina presencia y meditar en su bendita palabra. Pero antes, el saludo a esa familia hermosa, a esa familia que por toda la eternidad somos hermanos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y también hoy que estamos en esta tierra, saludo a las familias y amigos, pero tienen la oportunidad también de poder venir a los pies de Cristo y ser parte de esa nación santa, porque todavía la gracia y la misericordia de Dios sigue fluyendo en esta tierra. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Aleluya. Muy bien, hermanos, saludando a todos desde aquí de Australia, en la área de Sydney. Doy gracias al Señor que está aquí, el Señor nos ha ayudado. Seguimos adelante, avanzando, perseverando en el llamado que tenemos. Y mientras estemos en esta tierra, hay que darle al Señor nuestros agradecimientos por esta vida buena que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a estar meditando en una porción muy hermosa, muy preciosa. Versículo 16. Capítulo 4, el libro de los Hechos, versículo 16. Vamos a dar lectura a esta porción preciosa. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Y dice la palabra, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y no lo podemos negar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la bendición que nos das, meditar en tu palabra. Háblanos, instrúyenos, te lo rogamos, Dios de gloria, soberano y poderoso, y pedimos la intervención del Espíritu Santo sobre nuestra vida para recibir el consejo divino, para ser edificados en tu palabra. Doy gracias, Señor, que hasta aquí nos has dado fuerza, hemos sido fortalecidos en tu divina presencia. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien, vamos a meditar en estas palabras que dijeron señalando a Pedro y a Juan. El tema sería, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Aleluya. Siempre, amados hermanos, han habido hombres de Dios que en su obediencia supieron ser ejemplos. Dios usó a muchos, especialmente en el Antiguo Testamento, usó hombres que el pueblo de Israel se apartaba y Dios sostenía un remanente y el remanente Dios lo usaba. Y así Israel era una vez más restaurado. En el caso de Elías, usted se acuerda de Elías, un hombre, un profeta de Dios que marcó una diferencia entre servir a los dioses de los Baales y servir al Dios vivo, al Dios de Israel, al creador de los cielos y la tierra. Y dijo, cuando lleve a Elías allá donde el rey Acab, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Oiga, cosa tremenda, cosa seria esto. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y no, aquí viene el pero, y no caerá lluvia, o sea, no lloverá, no habrá ni rocío por mí
palabra. Elías fue uno de los grandes profetas que ministraban el poder de Dios. Eran buenos administradores de los bienes celestiales. Pero había que estar en comunión con el Señor. Había que darle la alabanza al Dios, reconocer que el levantar y caminar y acostar de nosotros está en el Señor, está en Dios. Que nuestra confianza está en Él. Elías sabía que su Dios no le iba a fallar. ¿Por qué? Porque lo había conocido, estaba en su divina presencia, en su presencia. Imagine usted, hermano, hermana, Elías, cuando estaba en la presencia del Señor, como que, ¿qué ha de haber sentido? ¿Qué ha de haber fluido dentro de su ser al estar en la presencia del Señor? Y ahora va a la presencia del rey Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, y no caerá lluvia, no lloverá, ni rocío habrá por mi palabra. O sea, lo que Elías lleva es palabra que él ha recibido. ¿Se acuerda usted, Moisés? 40 días en el monte, hablando con Dios, y cuando baja, ese hombre brillaba. La gran diferencia de Moisés estar en ese monte con el Señor, y allá abajo el pueblo de Israel, que se le había puesto un límite para que no pasara. Y a medio caminar, Josué, que más tarde iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para que Israel entrara y poseyera la tierra de Canaán. O sea, que Dios siempre ha tenido un remanente, ha tenido dentro de su pueblo, llama a unos que le van a dar la honra, la gloria y la alabanza, que van a pasar problemas, sí, son buenos los problemas. Son buenos los problemas porque uno en medio del problema que aprende a depender de Dios, de Dios, de Dios. Uno sabe que uno no puede resolver tan fácil los problemas, pero con la ayuda de Dios se resuelven, se resuelven. Los muros de Jericó eran fuertes, pero con la ayuda y la confianza que Josué tenía en su Dios y la obediencia, venció. El mar era un pero para el pueblo de Israel, pero ahí estaba un varón que había estado ante la presencia del Señor, que había sido llamado y tenía el amparo divino de lo alto. ¿Quién podía, hermano, detener a Moisés? ¿Quién? Si él era el siervo, el instrumento que Dios había puesto enfrente del pueblo de Israel, tenía el amparo divino. Cuando ve, hermano, Moisés, el mar adelante, el ejército de Faraón atrás, Israel comenzó ¿a qué? Y no te decíamos que mejor nos hubiéramos muerto allá. Y dice Moisés: no temáis. No temáis que a esto que hoy veis, ya nunca más los veréis. No temáis. Estad quietos porque Jehová, el Dios de Moisés, por eso siempre he dicho que el líder, el Dios que ha llamado,
puede ver lo que el otro no ve. ¿Se acuerda usted de Eliseo? ¡Ay!, dijo el muchacho, ¿qué haremos, padre mío? Porque el sirviente que tenía Eliseo vio el ejército de los sirios, pero Eliseo veía el ejército celestial a favor de él. No temáis, no tengas miedo, dijo Eliseo, porque más son los que están con nosotros. Eliseo veía el ejército celestial, carros de fuego, un ejército. Y dice el Señor, Eliseo, clama a Dios, ábrele los ojos a este, para que vea el amparo divino. Y así fue. Dice que el Señor le abrió los ojos al muchacho, al criado de Eliseo. Y entonces vio el ejército. ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad! ¡Qué paz! Entra cuando uno sabe que lo que Dios ha dicho es una verdad. Oiga, hermano, hermana, para usted y para mí debe surgir una seguridad, una confianza completa, que Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él está conmigo y Él está con usted, ¿quién lo apartará del amor de Dios? Eso lo dijo Pablo. Qué hermoso, hermano. Por eso es que a mí me gusta esta porción que dicen los gobernantes de Israel, los ancianos, el concilio, fariseos, estaban en aprietos. Y dicen, señalando a Pedro y a Juan, ¿qué haremos con estos hombres? Y que no podían hacer nada. No podían hacer nada. Porque ellos tenían el amparo del Creador de los cielos y la tierra. Del que tiene el dominio sobre los querubines, sobre los ángeles, sobre toda cosa creada. Ellos estaban en las manos de Cristo Jesús. Por eso no podían tocarlo a ellos. ¿Qué haremos con estos hombres? No podían hacer nada si no era la voluntad del Eterno, de Dios, porque ellos estaban en sus manos poderosas, en sus manos benditas. Y así estamos usted y yo, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No le tenga miedo al mundo, no, ni al enemigo, ni al diablo. No se corra del diablo, el que tiene que correr es él. El que tiene que huir es él, no usted y yo. Nosotros firmes en Cristo Jesús, porque el que venció a Satanás, el que venció a los demonios, Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. ¿Qué haremos con estos hombres?, dijeron, señalando a Pedro y a Juan. Sencillamente porque ellos habían hecho algo precioso, algo maravilloso que honraba y glorificaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, oiga pues, y eso les dolía a ellos. Su conciencia era demolida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Pedro y Juan predicaban al que ellos lo habían rechazado. ¿Qué haremos? Lo que ellos querían era que ya Juan y Pedro no predicaran. Pero ¿quién va a detener a alguien
que ha tenido una experiencia como Pedro y Juan, allá en el aposento alto, cuando dice que un viento recio vino y cayó sobre ellos el poder del Espíritu Santo de Dios, que ya había sido profetizado. Por eso que Pedro se levanta y dice, no, nosotros no estamos llenos de mosto, no, nosotros no estamos borrachos, no. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en estos tiempos vendría el poder de lo alto. A mí me gusta esto porque ya Pedro no es el Pedrito. Él no es aquel que negó a su maestro. Sufrió, sí. Sufrió, lloró amargamente. Se sintió un ser miserable el haber negado el autor de la vida de él. El que tenía la revelación del Padre que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo negó. Pero Dios es bueno. Dios misericordioso. Lo restauró. Y ahora lo hace instrumento. Y dice la Biblia, fíjense que dice la Biblia que Pedro y Juan van a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, la hora de la oración, van al templo. ¿Qué enseñanza para nosotros? Todos los días a orar, todos los días a orar. Es que mire, hermano, orar es hablar con Dios. Aunque Él ya sepa lo que le vamos a pedir, pero es bueno hablar con el Creador, con el que sustenta el universo, el que da vida, el que ha hecho una mansión de gloria para nosotros. ¡Qué honor tan grande para usted y para mí! Y que en la muerte de Cristo el velo se rasgó para que usted y yo entremos al lugar santísimo y hablar con el Padre. Y todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, dijo Jesús, creyendo, lo vamos a recibir. Pedro sabía eso. Juan sabía eso. ¿Y cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor les dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo, que lo guiaría a toda justicia y a toda verdad. Y Él os hará conocer todas las cosas. Qué preciosas palabras de Jesús para los apóstoles. Cuando el Señor les habla de su partida, era natural que se sintieran mal, perturbados, desconcertados, tristes. Ahí todos como amolados, se nos va a ir el Señor. Hablaba de su partida y cómo será eso. Pero como siempre, la gracia, la bondad y la misericordia llega a tiempo, a gusto. Llega a tiempo. El momento de Él. Llega y les dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados? ¿No os he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Pues eso levantó el buen ánimo, la fuerza, la fortaleza de los apóstoles. Porque cada palabra de Dios sobre nuestra vida es para edificación de nuestra vida, para exhortación. Sí, gracias a Dios, revelación. Dice que Pedro y Juan van al templo a orar. Y a mí me gusta esto, oiga, pues mire, a mí me gusta esto. Porque qué gente más sabia, ¿no? No sé de la familia o amigos. Van a poner al lisiado, o sea, al cojo de nacimiento, a la puerta del templo. Donde aparentemente entran los piadosos, los de buen corazón. Ahí lo van a poner. Oiga, 40 años. 40 años pensaba en esto, que una persona que por primera vez vaya
al templo y mira a Lisiado, 40 años, le ha dado alguna su monedita, una limosna. Pero las personas que van día a día, ya ese cuadro de Lisiado se hace familiar. Se hace familiar. Pasa un tiempo y ya no sienten nada, porque ya es parte de, como que, ya es parte de la vida, ya lo van a ver. Ahí va a estar otra vez el lisiado, ahí va a estar otra vez el cojo. Pero dice la Biblia que en esta oportunidad va Pedro y Juan, y entonces el cojo mira a Pedro y a Juan y le dice: Pedro, míranos, míranos. Hermanos, está en el en el capítulo 3. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Y dice, entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. No hay duda que el cojo los vio a ellos y extendió la mano esperando a recibir algo. Pero dice Pedro, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. ¿Qué palabra desconcertante para el cojo? No tengo plata ni oro. Entonces haber dicho el cojo: entonces ¿para qué me dices mírame si no tenés nada? Pero, aquí viene el pero. A mí me gusta esto. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero, el pero parte, separa el pensamiento posiblemente que tenía el cojo cuando Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Ha de haber dicho el cojo: estos acabados no tienen nada, no tengo plata ni oro para darte, no tenemos limón, no tenemos monedas, no tenemos nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, había que levantarse y había que caminar. ¿Se acuerda usted de Jonás? Que el Señor le dice a Jonás: levántate y anda. Yo sé ya de lo que hizo Jonás. Levántate. Y aquí Pedro le dice: levántate y anda. Y tomándole por la mano, y que es el toque. Dice Marcos, dice en el capítulo 16: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, y dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pedro le extiende la mano y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lo que tenía Pedro era el poder de Dios. Don de sanidad que se estaba manifestando en ese instante. Los dones del Espíritu Santo manifestándose acá. Pero Pedro dice que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Él sabía lo que tenía. Él sabía que lo que tenía era el creador de los cielos y la tierra. El que tiene dominio sobre los elementos naturales. El que da amparo a aquellos que predican el evangelio de gloria. Y dice que, hermano, dice el versículo 7, dice que tomándolo de la mano derecha lo levantó.
Porque fíjense que, vamos a ver, levántate y anda. Usted sabe la ley de inercia. Y uno quiere estar como estuvo, siempre. A veces los cambios no nos gustan. El estado de inercia es que si usted va a una velocidad y para de repente, quiere seguir su cuerpo. Si está sentado y sale rápido, su cuerpo se va para atrás donde está. Así es. Levántate y anda. Imagino que el cojo no se levantó. Se quedó allí viéndolo a ellos, esperando las monedas. Pero Pedro le dice, levántate y anda. Y como no se levantó, viene Pedro, lo agarra de la mano derecha. Y lo levanta. Y al momento, o sea, cuando Pedro levanta al hombre, al momento dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Puede imaginarse usted ese instante de los huesos, los pies, de los tobillos? No sé cómo estaban torcidos, no sé, pero estaba cojo el hombre, lisiado por 40 años, acostumbrado no poder caminar, dependiendo de otros, pero ahora el poder del Altísimo, de Cristo Jesús, usando aquí a estos siervos, a Pedro y a Juan, dice que lo levantan y saltando. O sea, cuando los tobillos se afirmaron y los pies se afirmaron, o sea, cuando entró el poder restaurador en el cuerpo de ese hombre, sus huesos, su piel fueron restaurados y los pies agarraron fuerza para sostener su cuerpo, y entonces, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Entró al templo, hermano, qué hermoso, qué precioso momento. Me imagino a Pedro y a Juan ahora van con el cojo. Era el cojo, era el lisiado, pero entra ahora el que era cojo, ya no es cojo. Ya no es el lisiado. Era. Ahora va saltando. Va saltando. Y quizás va más alegre, va más gozoso que Pedro y Juan, porque el favor divino había venido sobre ellos. Y eso los gobernantes de Israel no lo podían callar, porque dice que mucha gente vino cuando supieron del poder que había sido manifestado por Pedro y Juan, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Entra el que era cojo, entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Usted puede imaginarse el gozo, saltando, glorificando, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso trajo perturbación a los gobernantes, porque ellos lo habían rechazado al que hoy está aquí obrando por medio de Pedro y Juan, y la bendición sobre el que era cojo, el que era un lisiado. Y dice la Biblia, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Imagínese usted, hermano, hermana, 40 años el hombre sentado allá pidiendo limosna y ahora alabando al
Rey de reyes, al Señor de señores en el templo, alabando con gozo, con alegría. Yo no sé qué palabra ha de haber dicho ese hombre. Gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Y dice que el que era cojo tenía agarrado a Pedro y a Juan. ¡Qué agradecimientos! Por eso es que dijeron los gobernantes: ¿qué haremos con estos hombres? No hallaban qué hacer. Yo le digo una cosa: no podían hacer nada. ¿Oyó lo que dije? No podían hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían la protección de Cristo Jesús, el que creó todo ser viviente, ángeles, querubines, serafines. Todo lo visible e invisible fue creado por medio de Él y para Él. Y nadie podía tocar aquí a estos siervos. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? Porque es notorio lo que ha pasado. Los llamaron. A Pedro y a Juan los llamaron. ¿Con qué autoridad ustedes han hecho esto? ¿Con qué autoridad? Y comienza Pedro a hablarle de Jesucristo, el Mesías, el enviado. Y ellos se sorprendieron la forma como estos hombres hablaban. Pedro y Juan, una expresión de hablar de la sabiduría divina, de la sabiduría eterna, del poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estos hombres están hablando, el poder de la palabra estaba haciendo eco en el corazón de ellos. Por eso que ellos, ahora son ellos los que están allí perturbados, no hayan qué hacer. Cuando Pedro predicaba una vez, dijo el rey Agripa: Pablo por poco me persuades a ser cristiano, porque estos hombres predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no lo hacían de labios, lo hacían de corazón, porque lo llevaban dentro. No era religión para ellos, era vida en Cristo Jesús. Oiga, el creyente que tiene la vida de Cristo, ese creyente se nota. Ese es creyente. Ese ningún viento lo mueve. Porque hoy hay gente que salen de las congregaciones por la actitud del hermano, por la actitud de la hermana, por la actitud aquí, por esto acá, dependen de lo que la gente dice. No dependen de lo que han aprendido del Evangelio de gloria. Usted y yo debemos tener consciente que mi vida y la vida suya solamente depende de la gracia, de la misericordia y del amparo divino que usted tiene. Cuando uno llega a ese nivel de reconocer que mi vida está en las manos de Dios, del Señor, hay paz, hay gozo, hay paz, hay gozo. Aunque vengan problemas, aunque vengan tempestades, tenemos que aprender a depender de Dios. Más de 270 personas habían perdido la esperanza de vivir. Estaban desarmados, desconcertados, sin esperanza de vida. Y de repente aparece uno. No desmayen, digo. ¿Por qué están así vosotros? El ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho
que ninguno de vosotros se va a perder, solamente la nave. Y yo sé, y yo sé, y yo sé, y yo sé que será así como se me ha dicho. No había duda. No había duda de Pablo. Ahora, ¿quién era Pablo? Un Saulo que perseguía la iglesia. Un fariseo. Un fariseo. Y ahora aquí los gobernantes, los fariseos, dicen de Pedro y Juan, ¿qué haremos con estos hombres? Saulo iba persiguiendo la iglesia y se le apareció el protector de la iglesia, el dueño y señor de la iglesia, el que compró la iglesia, el que selló con su Espíritu Santo la iglesia. Jesús, el Señor. Yo siempre he dicho, hermano, hermana, hay cristianos que, ay, hermano, usted ya vio que la marca de la bestia. Ay, la marca de la bestia. Satanás no puede poner la marca de la bestia en el que ha sido sellado por el Espíritu Santo. No puede haber un sello sobre el sello que Cristo Jesús ha puesto en nosotros. Sido comprados a precio de sangre, sellados con su Santo Espíritu, que quiere decir que somos propiedad de ellos. Volvamos una vez con Juan. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? Los llamaron. ¿Con qué nombre ustedes hacen esto? Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, el que ustedes mataron, el que ustedes desecharon. Y eso es lo que les dolía. Eso es lo que la conciencia los hacía pedazos. Ahora, las multitudes, la gente en Jerusalén, veían que Pedro y Juan, siervos de Jesucristo, haciendo prodigios, milagros, porque es un milagro grande notorio. Lo querían opacar, no podían, porque dice, es notorio lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Ellos tenían miedo. Tocarlo a ellos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El consejo de los gobernantes de Israel contrató siervos de Jesucristo. Por eso doy gracias a Dios, al Señor, de estos hombres que las Escrituras nos narran que fueron siervos de Dios. Y le dicen a Pedro y a Juan, mire hermano, mire, ¿cómo le van a dar órdenes a los siervos del Dios viviente? Le dice, no hablen más de Jesús. Era, ¿cómo decirle? Hablen más de Jesús. No hablen más de Jesús. Capítulo 4, versículo 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Claro, si esa era una estirpe de demonios, estirpe de, el Señor lo dijo, vuestro padre es el diablo. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Pedro y Juan eran ovejas del Cristo, de la gloria, del pastor. Usted y yo somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro protector. Él es el proveedor.
qué vida buena tenemos nosotros en Cristo Jesús. Termino con esto. Si usted está en las manos de Dios, ¿quién podrá hacerle daño? Nadie, al menos con la autorización de aquel que lo llamó. Pero el final de nuestra vida, la voluntad de Él es que entremos victoriosos a las mansiones de gloria. Pedro y Juan, gracias al Señor, honraron a su Dios. Honraron. Sintieron el poder de lo alto. Sintieron el poder del Evangelio. Ese es el llamado para nosotros. Que pueda decir el mundo, ¿y qué hacemos con estos? O sea, pero que sean cristianos de guerra, ¿no? Firmes. No de esos que dejan de congregarse por irse a un cumpleaños, a una fiesta, a algo aquí. No, 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 no. O sea, queremos ver la gloria, el poder de Dios en nuestra vida. Démosle. Sigamos adelante en obediencia al Señor. Honremos a Dios. Y si no, yo lo invito que lea la historia de Jonás. La historia de Jonás es tremendo. Anda y levántate y predica, Nínive. No, se fue por otro lado. Es que con Dios no se juega, hermano. Mire, hermano, cuando Dios establece algo, una obra que Dios se lo ha encomendado a usted, olvídate, si no lo va a hacer, de una u otra forma, lo va a hacer. Gracias a Dios. Hermanito, que seamos instrumentos en las manos de Dios. Quizás no vamos a llegar como Pedro y Juan, levantaron ahí un lisiado, que estaba aquel cojo, el lisiado, pero sí podemos. Nuestra familia que anda cojeando, un pie en el mundo, un pie en el Evangelio, un pie aquí, un pie allá, enseñémosle nosotros, firmes. Sí, enseñémosle. Mantengamos nosotros firmes y vamos a hacer ejemplo para ellos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Doy gracias al Señor que el Señor nos ha hablado de esta porción preciosa, hermosa. No pudieron con Juan, ni con Pedro, ni van a poder con nosotros si somos hijos de Dios, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Amado hermano, amada hermana, la invitación es mantenernos firmes. Las señales se están cumpliendo, la venida del Señor está muy pronto, y usted, amigo, familia, si no tiene a Jesús, al Señor en su corazón, como el único Dios, el único Señor y Salvador, hoy es el tiempo de la gracia, de la misericordia sobre su vida. Cristo